todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan con sémola de trigo duro que en su interior tiene un poquito de aceite de oliva y va decorado con semillas de sésamo o ajonjolí. El pan que vamos a preparar hoy va elaborado con una porción de harina de sémola de trigo duro y una porción de harina de fuerza. En su interior también lleva un poco de aceite de oliva y lo vamos a decorar con semillas de sésamo. Estos panes con harina de sémola de trigo duro son típicos de la zona mediterránea de África. Por ejemplo, es un pan que se suele preparar en Túnez, que es un país africano, por aquí en las costas del Mediterráneo. Su forma es completamente redonda, no se hace en ningún molde y suelen ser más bien de forma achatada. Así que nos vamos a poner ya mismo el delantal porque vamos a preparar un riquísimo y muy suave pan de harina de sémola de trigo duro con semillas de sésamo. Para comenzar a preparar el pan de sémola voy a colocar una cucharada de azúcar y 7 gramos de levadura seca en una jarra que contiene 300 gramos de agua tibia. Voy a disolver muy bien el azúcar y la levadura en esta agua tibia y lo dejo tapado para que se active como por 10 minutos aproximadamente. En un bol voy a colocar 250 gramos de harina de trigo de fuerza, 250 gramos de sémola de trigo duro, 5 gramos de sal y todos estos productos secos los voy a integrar muy bien. Luego agrego 25 gramos de aceite de oliva virgen extra y toda la mezcla de agua y levadura. Voy uniendo todos los ingredientes poco a poco para ir formando una pasta. Comienzo a amasar dentro del bol hasta que se forme una masa y luego la transfiero a la mesa para continuar amasando. Amaso esta masa de 8 a 10 minutos hasta que tenga una textura muy suave y ya se haya activado muy bien la levadura con el calor de nuestras manos. Ya tenemos una masa súper tersa y suavecita. Lo que voy a hacer es formar una bola. Voy a colocar la masa en un bol donde agregué bastante aceite de oliva para así frotar toda la masa con el aceite y lo voy a dejar fermentar tapado de 1 hora a 1 hora y media. La masa ya fermentada la voy a sacar del bol y la voy a volver a formar en una bola. Esto se hace para quitar todo el gas que se formó durante la fermentación y la vamos a dejar descansar nuevamente. La voy a tapar con el bol por al menos 10 minutos. Voy a dividir la masa en 2 partes. Me salen 2 bollitos de pan. Y lo que hago es estirar la masa, que la parte superior siempre sea la más lisa y voy metiendo hacia adentro el resto de la masa para luego abolarla. Lo coloco sobre una placa de hornear. En mi caso yo puse una manta de silicona, pero puedes poner también un papel. Repito el proceso con el otro bollito y lo que voy a hacer es aplanarlo un poco con la palma de las manos. Después
con un palillo lo voy a pinchar. Esto se hace para que por si hay alguna burbuja de aire, el pan nos quede lo más liso posible en la superficie. Lo voy a tapar con un plástico o con una toalla de cocina para dejarlo fermentar nuevamente de 45 minutos a 1 hora. Lo pinto en toda su superficie con huevo batido y lo voy a espolvorear con semillas de sésamo o lo que también se conoce como ajonjolí. Y lo voy a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit, de 30 a 45 minutos hasta que el pan esté muy bien dorado. Y listo, ya ha salido estos panes de sémola del horno. Es un pan muy suave y que tiene una miga muy delicada. Espero que lo disfrutes. Si te ha surgido alguna duda, tienes una sugerencia o algún comentario que realizarme con respecto al pan de sémola, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios que se encuentra en la parte de aquí abajo de YouTube. En la cajita de descripción del video te dejo toda la receta escrita. Me puedes seguir por todas estas redes sociales que van apareciendo por aquí. También es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes puedes saber qué voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir a este canal te dejo en el centro de la pantalla, siempre te lo dejo por aquí, el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Por aquí se encuentra el botón de suscripción. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. Chao.